Esto es Desde la Azotea Podcast de Juan Carlos Solano. El podcast donde todos quieren estar porque tienen algo que contar. En Spotify, Apple Podcast y Nova Hits Radio. Estamos aquí en un episodio más de Desde la Azotea, el podcast, y estamos con William Sainz. Estamos aquí riéndonos un poquito porque hicimos un arranque fallido ahorita en el del episodio. Le cambié hasta el apellido, pero no. William Sainz, él es músico y además es director de la Escuela de Música aquí en Santo Domingo de Heredia, que es un lugar en Costa Rica. Estábamos hablando, también es docente de esta materia tan hermosa como es la música, y es un amigo también. William es máster en gestión educativa con énfasis en liderazgo. William, un currículum que si nos ponemos aquí a mencionarlo pues no acabamos, pero aprovechemos que tenemos aquí al de semejante currículum. William, ¿cómo has estado? Y bienvenido al podcast. Pues muchas gracias, bastante bien. Agradezco la invitación y por supuesto la experiencia de compartir nuestras opiniones acerca de este tipo de arte en el ámbito musical. Pues me encanta, ¿verdad? Me encanta hablar y más ver la realidad actual que existe, digamos, en este caso en nuestro país, en Costa Rica, y cómo ese tipo de instituciones pueden transformar a nuestra población de niños, de jóvenes, incluso de adultos, ¿verdad? Entonces, le agradezco el espacio. William, muchas gracias por estar acá, por sacar el tiempo de tu agenda para contarle a los que nos están escuchando aquí en el podcast, en este episodio especial sobre la música. Porque justamente, William, estos episodios, esta serie de episodios que hablaremos en alrededor de lo que puede transformar, generar la música en una sociedad, en la gente, en las personas, va a tener la participación tuya, también de David Angulo, músico costarricense, y también de Camilo Rijo Fulcar, músico también, y fundador de la Escuela de Música del Parque Colón en República Dominicana. Y queremos hablar de esto, William, a partir de tu experiencia también, que nos puedas compartir de el ser músico aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y ese perfil que debe tener también, ¿verdad? Un músico, un artista, alguien que vive de esto, de la música en Costa Rica. Antes de darle a grabar, estábamos hablando de eso y vos estabas platicando, íbamos a empezar a platicar un poquito de esto, ¿verdad? Con ese perfil, ¿verdad? Así es, correcto. Digamos, en Costa Rica lo que he visto es como que ya existe, quizás ha cambiado un poco a los años. Antes el músico era una connotación, sí, me gradúo, soy profesional y quiero ser intérprete en el instrumento o solista, o incluso hace muchos años atrás, ¿verdad? Era los famosos grupos o bandas que se hacían, ¿verdad? Que era para amenizar diferentes actividades, bailes, pero ahora ha habido mucha transformación, ¿verdad? Principalmente hablando en el campo educativo, lo que es enseñar a ejecutar un instrumento musical. Los músicos ahora en Costa Rica no tienen muchas oportunidades el ámbito profesional, más que ha crecido y muchos de ellos incluso van al extranjero, sacan un posgrado en instrumento, quizás vuelvan a Costa Rica, ¿verdad? Pero no tiene tantas oportunidades laborales y pues las necesidades también permite transformar. Ahora, ¿qué es la ventaja en este campo? De que en Costa Rica ha crecido muchas escuelas de música, ya sea en el gobierno, ya sea en el sector privado, pero existe esas posibilidades y es ahí donde ahora los músicos, ese tipo de artistas tienen que pensar ya en ser docentes, ¿verdad? No solamente intérpretes, porque si bien es cierto, no hay muchas orquestas, a pesar de que muchos de ellos sí se mercadean, crean sus grupos para amenizar ciertas actividades, por ejemplo, no sé, bodas, tocar en misas, otros en restaurantes, ¿verdad? Entonces crean este grupo sí, muy profesionales, donde la gente les gusta, impacta y demás, pero no es lo suficiente, ¿verdad? También otros,
sí, tiene la oportunidad de estar en una orquesta, en una banda y desarrollarse ahí. Y claro, les va muy bien. Pero no es el caso de la mayoría. El caso de la mayoría terminan dando clases en ese tipo de instituciones, ¿verdad? Como es en el caso de la Escuela Municipal de Música de Santo Domingo, nosotros tenemos aquí, la mayoría de profesores son graduados, tienen diferentes trabajos, no solamente trabajan aquí. Algunos están en la Filarmónica Nacional, otros están en la Sinfónica Nacional, otros dan clases en Castella, otros trabajan para el MEP, otros están en diversas escuelas de música, otros tienen sus academias privadas de música, clases privadas en la casa, ¿verdad? O sea, es diversificado tanto. Y eso es ahora la nueva necesidad, digamos, amoldarse y a una versatilidad de rama. No solamente es conocer instrumentos, no, es, bueno, tengo que lanzarme a dar clases. Ahora sí, ¿cómo doy clases de instrumento, verdad? Porque ahora incluso dar clases no es cualquiera que tiene la vocación, ¿verdad? Quizás hay músicos muy profesionales, talentosos, que no tienen la facilidad para dar clases o incluso dan clases y más bien en peor escenario es termina diciéndole a un estudiante, no, usted no sirve para esto, ¿verdad? Para tocar. Y esto es, digamos, algo que ha pasado en muchos lugares, ¿verdad? Niños que salen frustrados o cosas así, pero todo eso se ha ido transformando porque el músico que quiere dar clases y no tiene la vocación, pues lamentablemente no va a poder pertenecer en este campo educativo, ¿verdad? Y es un reto para ellos porque, digamos, tienen que amoldarse incluso a edades tempranas. No es fácil enseñar incluso a chicos de 5, 4, 5, 6, 7 años a empezar a enseñar un instrumento. Entonces, quizás no son herramientas que ellos tuvieron cuando empezaron a aprender a ejecutar un instrumento, ¿verdad? Quizás sus profesores fueron muy estrictos, fueron muy exigentes con la parte musical, pero nunca les enseñó cómo dar clases a un niño, ¿verdad? Cómo impactar dentro de ellos. Entonces, es ahí donde entra la parte de la vocación, la parte del ser humano, la parte de la pasión, de realmente enseñar y entregarse y el deseo de generar un impacto en este tipo de población, ¿verdad? Entonces, interesante ver cómo existe ese tipo de diferentes ámbitos en Costa Rica y pues la mayoría de músicos, me atrevo a decir que andan buscando siempre un campo donde dar clases, ya sea en su propia casa, clases privadas o ese tipo de instituciones, ¿verdad? Entonces es muy, muy variado. William, platicaba con David algo muy interesante y con Camilo. David me decía que debido a la situación también mundial, ¿verdad? Que es conocida, la pandemia, y que él tuvo que descubrirse primero como un docente que tenía la capacidad para enseñar de manera virtual, ¿verdad? Qué interesante. Quiero aprovechar ahora tu experiencia en este aspecto y que puedas platicarnos la dinámica que tal vez pudiste ser testigo, ¿verdad? O afrontar en este periodo de poder dar clases de manera virtual, que la gente pueda aprender a ejecutar, ¿verdad? A tocar algún instrumento, simplemente viendo al profesor a través de un monitor, ¿verdad? A larga distancia. Dice que para él fue todo un reto. Y primero ni siquiera estaba preparado. Dice, yo no tenía micrófono, así como para poder conectarme online, una cámara web y todo esto. Dice, tuve que armarme de todo esto también. Y bueno, darle para adelante. Y Camilo Rijo Fulcar, que dirige la Escuela de Música allá en República Dominicana, dice que también debido a pandemia hubo momentos, porque eso es una escuela pública al aire libre, ¿verdad? Pero hubo momentos con la pandemia, dice que hubo momentos en donde no podían las personas concentrarse, demasiada gente, a pesar de que fueran espacios públicos. Entonces, algunas clases, algunos docentes ponían su cámara y tiraban vía Zoom.
esta clase. Y se encontraron inclusive que gente se conectaba hasta de otros países a recibir la clase. Es impresionante, eso me dejó boquiabierto porque yo, este servidor que les habla, me cuesta imaginarme que sea posible, ¿verdad? Aprender de manera remota a través de una pantalla, ¿verdad? Poder aprender la ejecución de un instrumento. Pero bueno, William, ¿qué piensas de eso? ¿Cómo vivió también esa etapa? Que ya todavía algo de cola queda, ¿verdad? De eso. Pero ¿crees que eso también transformó un poquito la dinámica de poder enseñar, aprender música a través de la vía remota? ¿Qué tal en ese aspecto también? Justamente aprovechando que mencionas esto de los profesores, de los músicos que también se desempeñan en el área docente, ¿verdad? Y que también les tocó seguro enfrentar este desafío. ¿Qué piensas de eso? Sí, claro, definitivamente esto fue una sacudida. Al principio creo que fue algo completamente diferente, nos sacó de la rutina, nos sacó a tener nuevas experiencias y aprendizajes, por supuesto, porque y definitivamente uno de la música dice, bueno, ¿cómo voy a enseñar yo a dar clases de canto de forma virtual, clases de violín de forma virtual, clases de piano o de trompeta, ¿verdad? ¿Cómo te voy a decir? Mira, tiene que cantar así, tiene que colocar la boca así a través de una pantalla, ¿verdad? Al principio fue muy complicado yo creo que para todos los docentes que tuvieron esta experiencia tuvieron que, por supuesto, afrontarse, pensar, ser creativos, improvisar, salir de eso que uno ya está acostumbrado a trabajar. Y al principio aquí en la escuela de música, yo estuve así como preocupado. Yo decía, ¿cómo no vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Verdad? Entonces, cada profesor tuvo que usar mucha creatividad, tuvo que usar diferentes aplicaciones, herramientas, empezar a usar herramientas tecnológicas. Otros fueron adquiriendo micrófonos, un mejor equipo para que sonara incluso el instrumento detrás del micrófono, porque incluso digamos, yo te toco violín acá y usted ahí quizás no lo escuche bien, ¿verdad? Entonces, eso pasaba. Usted se ponía a tocar ahí, por ejemplo, una guitarra y yo quizás aquí no te percibía todas las notas musicales. Entonces hasta los estudiantes tuvieron a veces que buscar una nueva, nuevos dispositivos de mejor calidad. Muchas casas tuvieron que adaptar, bueno, estamos hablando, digamos, ya con una situación de estudiantes que tienen estas posibilidades, ¿verdad? Sí fue también difícil, casos de estudiantes que tenían que, por medio de un celular, recibir la clase de guitarra, ¿verdad? Porque no tenía una laptop, no tenía una tablet entonces tenían que pegarse al celular para ver el profesor cómo está tocando, cómo está colocando los dedos en la guitarra, ¿verdad? Era todo un drama, porque definitivamente era algo de prueba y error. Ahora, hay algo detrás de todo esto. Sí, los profesores lo lograron. Lograron adaptar todo esto, tanto así que más bien encontraron mucha forma de cómo sacar de esto una oportunidad. Resulta que actualmente hay estudiantes que más bien prefieren recibir clases virtuales que presenciales, ¿verdad? Pero ahora, esta nueva generación es muy particular. Exacto. Ahorita la academia está mudando esta modalidad. Los que quieran recibir clases virtuales, reciben virtuales. Los que quieran presencial, reciben clases presencial. El año pasado estuvimos en la modalidad, ¿verdad? Pero igual muchos se quedaron virtuales. Y es que, William, perdón que te interrumpa, y es que yo creo que eso también se favorece porque ya mucha gente, como vos decías, ya hizo la inversión, ya cambió su equipo. Entonces hay estudiantes que tienen un mejor dispositivo para recibir esa clase y hay profesores que ya tienen mejores equipos para darla. Entonces se juntaron las dos cosas y por eso ahora es como
y prefiero virtual, ¿verdad? Porque ya Exacto. hay mucha calidad. Sí, y sabemos que también hay gente que quiere también tomar medidas preventivas ante la pandemia, ¿verdad? Pero algo que rescaté fue que, digamos, cuando estaba la virtualidad nada más, que no existía todavía ni la unimodalidad, aquí incluso en las clases, en las escuelas y colegios, ellos estaban muy cansados, si no es cierto, muchos de ellos tenían ya problemas emocionales, estaban deprimidos, ya estaban cansados de estar en una pantalla, no había esa transmisión emocional de persona a persona, ¿verdad? Sentir esa parte afectiva. Eso fue algo que empezamos a hablar en una reunión con los profesores, que habían estudiantes que ya estaban como caídos, que ya querían estar en orquesta, que ya querían hacer cosas más interactivas. Entonces fue donde ya los profesores empezaron a buscar formas de trabajar las emociones. Ya dijeron, bueno, voy a salirme de la rutina, voy a dejar de lado un poco los métodos. A ver, toquemos, si toca guitarra, ¿qué canción quiere aprender a tocar? Bueno, quiero tocar un tema de una película. Bueno, eso, empecemos a trabajar el tema de película. Bueno, hoy vamos a crear una canción. Usted va a empezar a crear la canción. Empezamos a trabajar la parte creativa, de la creatividad. Entonces ya no era eso de que el estudiante no le salía la piecita o el estudio de un método, ¿verdad? Entonces, ya de una vez los estudiantes se despertaron, empezaron a ver mejores resultados, estudiantes que ya lograron hasta hacer con sus propias composiciones, ¿verdad? Muchos profesores empezaron a hacer también ensambles virtuales. Hasta tuvimos la oportunidad de que en nuestras agrupaciones hicimos, cada quien grababa un extracto desde su casa y al final juntábamos todas las partes y ya era una orquestación. Costó mucho porque había que usar una pista o algo, entonces tenía que salir bien, ¿verdad? Y a veces ellos fallaban y fallaban, tuvieron que grabar miles de veces. Pero bueno, eso fue algo, no creo que haya sido diferente para muchos lugares, creo que esta misma situación pasó en todos los países del mundo, ¿verdad? Y por supuesto aquí lo más importante fue esa parte creativa de los docentes, esa parte de ver cómo manejaba las emociones, incluso uno cómo se autorregulaba para motivar a los estudiantes que siguieran el instrumento, que no lo dejaran, que se levantara. Mira, sí, estamos en la virtualidad, pero bueno, sigamos, no vamos a salir de esto, vamos a ver, pero quiero que aprenda. Tanto así que surgieron sí, muchas cosas interesantes. Yo creo que cada profesor va a tener su experiencia positiva, es como para hacer interesante un conversatorio de profesores de sus diversas experiencias, ¿verdad? De cómo ayudaron a soportar esto. Y yo como director, digamos, para mí fue una excelente respuesta a los docentes. Sin ellos, la verdad, esta institución estuviera cerrada porque lograron mantener dinámica viva y esa motivación de los estudiantes, ¿verdad? Y a la fecha, bueno, ahí estamos de pie y creo que así ha sido un reto para todos los músicos, los docentes de instrumentos, haber afrontado esta situación. Qué impactante esto, William. Yo creo que más bien, en vez de echar para atrás lo que se había avanzado en todo el área pedagógica y todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, en el área musical, más bien fue como un impulso, como un descubrir una nueva forma de hacerlo. Y qué interesante esto, ¿verdad? Cómo no se retrocedió. Yo creo que más bien se impulsó y se adelantó unos años. Alguien me dijo, mira qué curioso, ahorita me acuerdo, me dice, vos sabés que esta situación de la pandemia impulsó hacia el futuro a la sociedad como 2 o 3 años. Porque ahora la mayoría de gente ya sabe virtualmente desenvolverse, tener una conferencia, hablar, y ahora inclusive, vea que ahora que estamos hablando de esto, permite hasta
poder enseñar música a través de una pantalla, de un monitor. O sea, es increíble cosas que dice, me decía esta persona, cosas que hubieran llegado de por sí automáticamente, pero tal vez dentro de 3 años sin pandemia, pero la pandemia lo adelantó. Entonces, más bien que no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Ahora, William, vos desde tu perspectiva como músico, me gustaría que me dijeras, y ahora ahondando un poquito ahí, redondeando, sobre el lema de la Escuela de Música del Parque Colón de una guitarra más es un arma menos. ¿Qué pensás acerca del poder de la música dentro de una sociedad, ¿verdad? Lo que puede lograr. ¿Qué pensás acerca de esto? Claro, definitivamente comparto mucho ese lema. Creo que ahí deja muy claro la transformación del arte. No voy a hablar solo de la música, sino del arte en general en los seres humanos, ¿verdad? Cómo nos sensibilizan, cómo nos ponen a querer sentir esa pasión por los demás, a despertar esa sensación, el amor de compartir, de interactuar, de querer incluso lo que hacemos. Y no solo el hecho, hay que pensar que la música es para llegar a ser un instrumentista profesional, ¿no? Ya eso es como algo muy equivocado. La gente cree que sí, bueno, no soy violinista profesional, pero lo más importante es qué es lo que pasa detrás de esa persona. Y por lo general es lo que nadie ve. Es lo que nadie ve. La gente quiere ver si un guitarrista tocando virtuosamente, ¿verdad? Todas aquellas notas que son increíbles, pero a la gente no le importa si hubo un impacto en su vida humana. O sea, a veces ese pensamiento tan oscuro tenemos que dejarlo a un lado y empezar a ver qué es lo que está pasando en las vidas de cada una de estas personas que tienen, que son parte del arte. Ahora, el arte sí definitivamente nos llega a sensibilizar, ¿verdad? Nos llega a tocar todos esos puntos débiles de la sociedad y también nos inspira a salir de la rutina, a trabajar todas nuestras emociones, ¿verdad? Porque el arte es emocional, el arte es expresar, el arte es crear, ¿verdad? Y por supuesto nos permite también desarrollar nuestras habilidades, como es triste, digamos, ver, yo he visto casos de muchos niños que tienen esa habilidad, ese talento que para tocar un instrumento musical o para cantar, pero sus padres no le dan esa oportunidad, les arranca las alas de pequeña edad y ellos quieren, yo quiero tocar guitarra, yo quiero tocar piano. Pero no, usted la música no va a estar. Usted tiene que afrontarse, tiene que estar en otras cosas, no sé, en robótica. O sea, no voy a decir que eso está malo, es parte de. Okay. Pero no es parte del sueño. Ajá, exacto. Entonces no les da esas oportunidades de experimentar, de interactuar con la música, ¿verdad? Porque simplemente cree que mi hijo va a ser músico y está ese grave pensamiento y erróneo, ¿verdad? Que se va a morir de hambre. Entonces, y no se trata de eso. O sea, la música es simplemente, lo más importante es que sea parte de la vida de uno. Nosotros estamos envueltos por puros sonidos y los sonidos nos traen emociones, nos maneja de diferentes formas. Escuchamos música, sea donde sea que vayamos. Vamos en el carro, escuchamos música, estamos en la casa, vamos a un supermercado y hay música, vamos a ver una película y escuchamos música, pero no nos damos cuenta cómo la música en sí nos transporta a otra dimensión, ¿verdad? Imagínese con solo el hecho de usted ir a ver una película de acción, ¿verdad? Y que no tenga esa música de fondo. No te levanta ese ánimo así, wow, ¿verdad? Eso, el día y la noche comparado a otra cosa. Exacto. Entonces,
a, a eso lo que voy. El hecho de que la música maneje todos nuestros estados emocionales nos da esa sensibilidad, esa cuestión de quizás, digo, potenciar todas nuestras emociones, sentir amor, sentir pasión, sentir tristeza también, se vale sentir tristeza, se vale sentir enojo también, pero ¿qué pasa? Esta sensibilidad emocional que nos despierta nos hace eh, entender y comprender las cosas, ¿verdad? Saber sobre consecuencias. Si yo soy una persona que quiero hacer daño, ¿cómo voy a hacer sentir a esa persona, a esa otra persona a quien voy a hacer daño? ¿Verdad? Estamos hablando aquí ya de la sensibilidad de las emociones. Entonces, muchas veces nosotros herimos a personas y es porque simplemente no nos importa los demás, ¿cierto? Y el hecho de nosotros de andar con un arma es definitivamente, no nos importamos si llegamos a herir a esa persona, si llegamos a sonar feo, pero matarla, ¿verdad? Entonces, el hecho de pensar que un violín, que un pincel, que una guitarra, que nuestras propias manos creando una escultura, ¿verdad? El hecho de hacer todo ese tipo de acciones va a reemplazar definitivamente un arma porque nos cambia, nos transforma, pero nos convierte, nos hace personas muy, muy sensibles, creando ese amor al prójimo, ese trabajo en equipo, esa conciencia de que queremos algo mejor en nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, definitivamente. Qué interesante esto que escuchamos de tus palabras, de tu boca, con la experiencia, ¿verdad? Y todo el background que hay de parte tuya en el área musical. Y qué bonito escucharlo, William, realmente, porque nos hace no solo recuperar completamente la confianza en que hay que apostar por el arte, ¿sabes? Hay gente que a veces lo duda y dice, mira, ¿será que hay prioridades? No, es que esto debe ser, eso es parte de la esencia de nosotros. Y como vos decías, me gustó mucho eso que decías, de que, por ejemplo, estamos siempre rodeados de música, de sonidos, es parte nuestra. Por eso la apuesta, ¿verdad? Por el arte, por la música, debe siempre estar presente, ¿verdad? No deberíamos pensarlo dos veces. Me parece muy interesante y conlleva esto, una transformación del individuo, por ende de la sociedad. Impacta mucho eso. William, justamente estamos llegando ya a la parte de cierre de este episodio. Agradecido mucho con vos de que estés sacando un tiempo, ¿verdad?, de tu agenda y estés compartiendo con todos los oyentes. Queremos que no te vayas sin antes también tocar un aspecto más en esta plática, esta charla que hemos tenido con David, con Camilo y con vos, hablando sobre la música, sobre cómo transforma, sobre la accesibilidad también que debe haber. Y es que a nivel aquí, local, ¿verdad? William, ¿cómo palpas, cómo ves que debería ser el abordaje de la enseñanza, de la música, esa intervención en el área del arte, de la formación del individuo, ¿verdad? ¿Qué piensas? ¿Cómo debería ser ese abordaje pensando en lo que se viene, ¿verdad? Y a partir de tu experiencia, ¿qué puedes platicarle al oyente? Ok, creo que ahora estamos llegando a una sociedad muy despierta, una transformación muy acelerada, una sociedad donde ya te exigen muchas cosas y no te permite, digamos, ir hacia atrás. Todo va muy rápido, todo va siendo muy cambiante, Sí. cada vez somos más diferentes, más pensamientos diferentes. Y Sí. creo que esto es lo que pasa incluso en la parte de la enseñanza. En la parte de la enseñanza no podemos ya quedarnos en una estructura, ser cuadrados. ¿Por qué? Porque ya nuestras mentes, nuestra forma de ver las cosas son tan amplias más por la apertura de todas las redes sociales, ¿verdad? Que nos llenan de tantas buenas y malas cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que creo que ahora se tiene que desarrollar? Bueno,
Ahora como todo es tan cambiante y tan diferente, creo que ahora aquí es donde empieza a trabajar mucho la parte de la creatividad, ¿verdad? De conocer a todos nuestros chicos. Si yo estoy con una persona, ok, yo no no puedo pretender amoldar a esa persona, metas en este molde porque quiero que toque así música. O sea, quiero que toque esta obra así. La música por sí sola tiene esa parte cuadrada, esa rigidez de que si yo tengo que tocar la sonata de Mozart, tiene que sonar a Mozart y tiene que ser así tan cuadrado porque necesito que suene a Mozart. No, o sea, darle mi toque personal, ¿verdad? Pero eso es algo que también ha sido un poco prejuicioso en la parte de la música y bueno, si Mozart tuvo la creatividad de componer tantas obras así como Beethoven, ¿verdad? Händel, Bach, bueno, un montón de compositores que hay, ¿por qué no podemos crear o transformar nuevos compositores? ¿Verdad? Okay. Entonces, bueno, usemos la creatividad, usemos que todos nuestros estudiantes empiecen a experimentar con sonidos, empiecen a conocer más los instrumentos, empiecen a experimentar entre ellos, a transformar sonidos, efectos, crear sus propios instrumentos. ¿Por qué tenemos que usar ya incluso instrumentos que ya existen? No, hagamos nuevos sonidos, experimentemos, ¿verdad? Experimentemos. Eso es lo que está pasando actualmente en la educación. ¿Qué pasa si nos encerramos tanto a lo mismo de siempre? Así va a ser nuestras vidas, ¿verdad? Si nosotros queremos avanzar en la tecnología, avanzar en todos los ejes y no ser conformistas, lo mismo tiene que ser en el campo de la educación, ¿verdad? La educación no se puede aferrar solamente a una estructura, a hacer lo que todo el mundo hace. No, hagamos todo diferente. Rompamos los paradigmas. No, es que me han dicho que así hay que hacerlo. No, o sea, si usted quiere hacerlo diferente, bueno, busquemos la forma de hacerlo diferente. Resultados interesantes van a surgir. Vamos a aprender hasta nuestros estudiantes. Vemos cosas increíbles. A veces tenemos miedo. Yo creo que los profesores a veces nos da como ese miedo, ese susto de qué va a pasar o quizás nos superen, ¿verdad? O nos reten a nuevas cosas, ¿verdad? Entonces, a veces no, tenemos que dejar esos experimentos y así es como se ha hecho en la tecnología, así mismo tenemos que hacerlo que nuestros estudiantes sean creativos, experimenten con todas las sensaciones que hay a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque así es como ellos podrían empezar a manejar sus vidas, llegar a ser incluso profesionales, ¿verdad? Que el campo profesional ellos puedan solverse con seguridad, con creatividad, experimentando, innovando, y todo eso es lo que ocupa la sociedad, ¿verdad? No podemos seguir creando personas con perfil de molde, ¿verdad? Moldeable. No podemos ya, definitivamente. La sociedad no está para estar en un molde. Me gusta eso que dices, William. Para este cierre fue espectacular. Quiero cerrar con una frase, esta plática que doy con vos el día de hoy. Y dice que la música es ese remedio que sirve para cualquier momento. Qué bonito poder hablar con músicos en esta serie de episodios. William, te agradezco por el tiempo. Gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí en el podcast de Desde la Azotea. Gracias, de verdad. Esto fue Desde la Azotea Podcast, el podcast que cambió los podcasts.